En pocas horas, el Parlamento Europeo aprobará una resolución que pide sanciones contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario suspensión del acuerdo de asociaciones con nuestro país, esto en respuesta al combo de leyes que el gobierno pretende aprobar y que a juicio de los eurodiputados son violatorias de los derechos humanos y la libertad de expresión. Por su parte, el exdiplomático Bosco Matamoros considera que sería catastrófico para Nicaragua que nuestro país sea excluido del acuerdo de asociaciones con la Unión Europea y sería un error del gobierno aprobar la ley de agentes extranjeros conocida popularmente como la ley Mini Putin. La cooperación extranjera está en riesgo de aprobarse y aplicarse la regulación de agentes extranjeros, afirma el secretario de los ONG internacionales en Nicaragua. Más de 300 empresas son víctimas de acoso fiscal por parte de instituciones del gobierno, denunció el presidente del COSEP, Michael Healy. Jóvenes de la Alianza Universitaria aún realizaron un plantón frente a las instalaciones del edificio del BAC en protesta por ley especial de ciberdelitos. Fuertes lluvias de este martes en Rivas causan inundaciones en las principales calles, casas y negocios de San Juan del Sur. Este 8 de octubre se analiza la situación de Nicaragua en el Parlamento Europeo sobre la ley de agentes extranjeros y el acuerdo de asociación comercial de nuestro país con la Unión Europea. El economista Enrique Sáenz analizó el escenario de una sesión como esta y sus repercusiones. La madre de un expreso político denuncia que lleva 9 meses que la Policía Nacional asedia su vivienda ubicada en el barrio El Recreo en Managua desde hace 9 meses y que ni siquiera la dejan salir a comprar alimentos. Se debilita a categoría 1 el huracán Delta tras tocar tierra este miércoles cerca de Puerto Morelos en México. Las autoridades han informado que se han evacuado a miles de turistas que se encontraban en la zona a los albergues preparados en el lugar ante la emergencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Hoy jueves 8 de octubre. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarles 3 horas de información. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Michelle Polanco, Dili Vargas, también Willy Narváez y Jocelyn Medrano estaremos con ustedes el día de hoy, dándoles sobre todo siempre en nombre de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana esta bienvenida y pidiéndole siempre a Dios su auxilio y protección. Willy Narváez inicia con la información. Y este 8 de octubre se realizó esta situación en Nicaragua en el Parlamento Europeo sobre la ley de agentes extranjeros y el acuerdo de asociación comercial de nuestro país con la Unión Europea. El economista Enrique Sáenz en su momento dio un análisis del escenario de esa sesión y también sus repercusiones. Veamos el reporte. El presidente Daniel Ortega con sus políticas continúa ganándose el desprecio internacional y comprometiendo la economía del país altamente dependiente de la cooperación extranjera. A solicitud del eurodiputado José Ramón Bauzá, este 8 de septiembre parlamentarios europeos debatirán sobre la realidad que atraviesa este país centroamericano. Entonces, eso es lo que está en discusión, o aplicar la cláusula democrática o aplicar sanciones individuales o institucionales en respuesta a estas leyes fascistas, a estas leyes totalitarias que aplastan la totalidad de los derechos de los nicaragüenses. Si un beneficiario del acuerdo violenta la democracia, los derechos humanos, etcétera, puede suspenderse la aplicación de ese acuerdo que castigaría las relaciones de cooperación que siguen todavía de la Unión Europea con Nicaragua y las relaciones comerciales que facilitan que exportaciones provenientes de Nicaragua entren libre de gravamen en el mercado europeo. El economista Enrique Sáenz aseguró que cerramos un 2020 golpeado por tercer año consecutivo. La economía va a haber acumulado entre el 12 y el 16% de caída. Esto es una cosa que los economistas dicen fácil, pero detrás de esta cifra lo que hay es un drama humano. Niños que comen salteado, padres y madres, jefes de familia que no pueden dormir con la angustia de que no pueden darle de comer a sus niños, pequeños y medianos empresarios que quiebran o que están al borde de la quiebra por la tarifa eléctrica, por el acoso fiscal, por la falta de ventas,
etcétera. Por la crisis política que derivó una profunda crisis económica, Nicaragua dejó de ser un atractivo para los inversionistas. Que el régimen sigue con sus políticas represivas de cancelación de las libertades y los derechos de los nicaragüenses. ¿Quién va a invertir? Y si no hay inversión, pues no hay empleo. La situación de Nicaragua a nivel internacional también será evaluada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la tercera semana de octubre. Willy Narváez, a Acción 10. El gobierno espera los resultados de la sesión en el Parlamento Europeo para aprobar sus propuestas de leyes, es lo que asegura el analista político Bosco Matamoros, quien destaca que el presidente Ortega alertó con estas acciones a la comunidad internacional. Valesca Rivera con los detalles. Los eurodiputados han presentado el informe que se debatirá en relación a Nicaragua este 8 de octubre. En él exigen la liberación de los presos políticos, la devolución de los medios de comunicación confiscados, desistir de aprobar leyes represoras, el desarme de grupos paramilitares y elecciones observadas por la Organización de Estados Americanos y la misión electoral de la Unión Europea del 2011. De lo contrario, Nicaragua podría ser excluida del acuerdo de asociaciones con la Unión Europea. Esta es una respuesta devastadora. Pero aún más grave es la referencia que se hace en lo que se llama la invocación de la cláusula democrática. Esto alteraría radicalmente y crearía un precedente histórico en América Latina en cuanto a Nicaragua sería excluida del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Señala claramente el Parlamento Europeo en lo que le pide a la Comisión Ejecutiva que venga una misión europea a Nicaragua a constatar in situ la situación en el país, que se hagan esas reformas que exigen tanto los nicaragüenses como la comunidad internacional. Monseñor Silvio Báez, en referencia a este tema, solicitó en un programa televisivo internacional que el Parlamento Europeo actúe con urgencia ante la grave situación política que atraviesa Nicaragua. Si se trata de sanciones que hagan presión para un cambio democrático y para abrir caminos de justicia, todo lo que se puede hacer es importante y hay que hacerlo urgente porque el tiempo pasa y Nicaragua necesita de la solidaridad y la presión internacional. La oposición mantiene expectativas sobre el debate de estas leyes en el Parlamento Europeo. Para Acción 10, Valesca Rivera. La cooperación extranjera estaría en riesgo de aprobarse y aplicarse la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, afirmó el Secretariado de ONG Internacionales en Nicaragua. Veamos el siguiente reporte. Internacionales en Nicaragua publicaron una carta abierta dirigida a Gustavo Porras, presidente nominal de la Asamblea Nacional, Denis Moncada, canciller de la República, y María Amelia Coronel, ministra de Gobernación, en la que el secretariado expresó su preocupación por la aprobación y aplicación de la iniciativa de ley para regular agentes extranjeros. En la misiva, el secretariado de ONG Internacionales, conformado por 32 organizaciones, expresaron sus puntos a considerar sobre la iniciativa de ley. Estas organizaciones gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de 550,000 personas hasta las comunidades más remotas del país, dice la carta. El secretariado también subraya que las organizaciones han venido cumpliendo con todas sus obligaciones legales y fiscales contenidas en los marcos regulatorios existentes y que por tanto reportan fondos, donaciones, actividades y obligaciones ante el Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Ingresos, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al Instituto Nacional Tecnológico y a ministerios y alcaldías. La ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que, según las ONG, podrían ser imposibles de manejar, dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece, dice la misiva. Al finalizar, dice la carta, proponemos respetuosamente analizar previamente algunos mecanismos en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y las ONG internacionales antes de aprobar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en aras de evitar la duplicación de esfuerzos y poder agilizar trámites en función de nuestras actividades de cooperación, expresa la carta.
Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Más de 300 empresas son víctimas de acoso fiscal por las instituciones del gobierno, denunció el presidente del COSEP, Michael Healy, quien asegura que algunas se están quebrando y otras plantean retirarse del país. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. Los de impuestos excesivos son algunos de los principales problemas que alrededor de 300 empresas privadas están enfrentando actualmente, denunció Michael Healy, presidente de COSEP. Debido a que muchas empresas están siendo también acosadas, están siendo asediadas por la misma DGI, con cobro y reparos que totalmente sobrepasan verdaderamente los impuestos que tienen que pagar estas diferentes empresas. La Dirección General de Ingreso, la Dirección General de Aduanas y las alcaldías municipales son las encargadas de realizar estos cobros, expresó Healy, quien además advirtió que las empresas podrían quebrar si se continúa con esta persecución fiscal. El 80% de las grandes empresas de este país pagan el 85% de los impuestos que se generan en este país. Y esto no puede continuar, o sea, estamos ahogando a estas empresas, están quebrando estas empresas, algunas se están tratando de retirar ya del país, y esto lo que viene a agudizar también es el tema del empleo. Healy además expresó que han recibido reportes de algunas empresas que están teniendo también problemas con el Instituto de Seguridad Social, INS. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y jóvenes de Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron un plantón frente al edificio del BAC en protesta contra las dos iniciativas de leyes que, según expertos, pretenden criminalizar la labor de las organizaciones y de los medios de comunicación independientes. Veamos el reporte. ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! No nos callarán, gritaron los jóvenes universitarios este miércoles en el parqueo del edificio BAC en protesta por la iniciativa de ley especial de ciberdelito que está siendo consultada en la Asamblea Nacional. En forma de protesta contra el paquete de leyes que está implantando la dictadura del régimen de Ortega, que pretende censurar la libertad de expresión en Nicaragua aún más de lo que ya la ha censurado. Estamos demandando la libertad irrestricta del pueblo nicaragüense, estamos demandando que se respeten las libertades fundamentales y que se garanticen elecciones libres, transparentes y competitivas para salir de la dictadura. Es una muestra de como estudiantes y jóvenes pues estamos en decisión de continuar protestando, rechazando las leyes, el combo de leyes ilegales y sobre todo la permanencia de Ortega en el poder. Y esto es una muestra de que la chavalada estamos comprometidas con Nicaragua a pesar de la represión, y también hacer valer nuestros derechos. Sabemos que en Nicaragua han sido vapuleados, pero aquí estamos garantizando sobre todo de que la lucha continúa. Los jóvenes, quienes permanecieron por más de 30 minutos gritando consignas contra el gobierno, invitaron a la juventud nicaragüense a vencer el miedo y a organizarse para demandar la restitución de sus derechos. Estar organizado nos ayuda a poder seguir con las protestas en las calles, y por eso los invito a todos los jóvenes a buscar la manera de organizarse, porque ya tenemos que dar ese paso del autoconvocado al organizado, y una muestra de esto es este plantón. Pues al estar organizado pudimos lograrlo, pues ya que no hemos estado en las calles desde el año pasado, pero ahora ya estamos volviendo todos los jóvenes. Y a pesar que la actividad fue asediada por un fuerte dispositivo policial, ninguno de los jóvenes fue detenido durante ni después del plantón. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros. En compañía de Ricardo Mayorga, el también campeón mundial de boxeo Rosendo Álvarez reaccionó a las declaraciones de la madre del matador. Ambos aseguran que se trata de un malentendido que ya fue aclarado. Geraldine Domínguez nos informa. Dado los señalamientos que hiciera doña Miriam Pérez en contra del ex campeón mundial de boxeo Rosendo Álvarez este martes sobre supuestos malos manejos respecto a la rehabilitación de su hijo Ricardo Mayorga, la mañana de este miércoles Álvarez convocó a una conferencia de prensa para aclarar y demostrar que todo se debe a una campaña de difamación en su contra por terceras personas que utilizaron a la madre del expugil, a la que no se atrevería a demandar, para dar fe que los trámites de apoyo únicamente los ha hecho a través del Consejo Mundial de Boxeo. También dio declaraciones Bismar Morales, miembro ejecutivo de la CMB.
Si el que la utilizó se escondió, tiró la piedra y se corrió, debería haber sido él, si tiene pruebas, el que saliera hablando y diciendo que yo me he robado algo. Yo soy una persona honestamente honrado. Aquí no hay nadie en este país que me señale de ladrón. Y el que me quiera señalar, que muestre las pruebas, que muestre las evidencias y que salgan al frente de ellos, que no utilicen a una señora que yo respeto mucho. Y yo no voy a actuar legalmente contra la madre de mi mejor amigo, pero sí voy a aclarar esta situación. Y que no existen instituciones, yo no ando pidiendo a ninguna institución, ni de gobierno, ni de empresa privada, que exista alguien que diga que yo he andado pidiendo dinero en nombre de este hombre. Es el único a quien he pedido apoyo, es a don Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Con papeles y videos, Rosendo Álvarez aclaró que la ayuda de $1,600 fue entregada a la esposa de Ricardo Mayorga. 600 de estos mismos fueron destinados al Centro de Rehabilitación para la Alimentación de Mayorga. Y en este caso, mi amigo, a quien le tengo un gran respeto por ser una persona noble, por esas razones de su nobleza fue escogido a ser el embajador del programa CARE del Consejo Mundial de Boxeo, nuestro ex campeón Rosendo Álvarez. Él entregó cash, pero quizás fue una suerte que yo estuve ahí. Hicimos no solo la entrega de ese dinero a la esposa de Ricardo, sino también se envió un dinero para comprar comida para este centro, del cual estamos agradecidos porque ayuda a muchas personas. Por su parte, Ricardo Mayorga señaló que conversó con su mamá y todo se trata de una manipulación. Señaló que ella, Rosendo y su esposa han sido los únicos interesados por su bienestar. Yo considero que mi mamá no es culpable, mi mamá fue manipulada. Tuve el apoyo de mi madre que me llegaba a visitar, mi esposa me llegaba a visitar, aquí presente nuestro campeón Rosendo Álvarez me fue a visitar. Me voy a visitar el jefe también del consejo que está aquí. Siempre tuve el apoyo de la familia. Me voy a visitar de verdad. Una linda vez que fue exactamente ayer, me visitó Carlos Mario Peña. Rosendo Álvarez señaló que se pretende próximamente ingresar a Ricardo Mayorga a un centro de rehabilitación Julio César Chávez en la Ciudad de México. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y ojalá que Mayorga esta vez logre noquear el vicio. En otras noticias, madre del expreso político Reinaldo Pérez denuncia asedio policial en su vivienda desde hace 9 meses, al extremo que ni le permiten salir a realizar tranquilamente sus mandados. Veamos el siguiente reporte. Sin un proceso abierto en su contra, Xiomara Patricia Saavedra siente que atraviesa un arresto domiciliar. Desde hace 9 meses estoy siendo asediada. El domingo me quisieron detener solo porque intenté salir de mi casa. Aquí tengo presente a la policía, postrada, siempre aquí, asediándome. La mujer es madre del expreso político Reinaldo Pérez Saavedra, liberado en diciembre del año 2019. Sin embargo, su progenitora afirmó que mantiene un calvario en su propiedad ubicada en el barrio Recreo, del distrito 3 de la capital, ante la presencia de los uniformados. Fíjate que así como acabas de decir, eso sí te lo admiro. Así como vos acabas de venir y me acabas de decir, mire doña Xiomara, si usted mire esa patrulla, no salga. Pero que vengan y me van a intimidar, no me van a intimidar nunca. ¿Sabes por qué? Porque digo yo no les debo nada. Si ustedes me presentan una documentación que yo soy una delincuente, pues estoy de acuerdo porque les debo. Pero yo no les debo absolutamente nada. Aunque el hijo de doña Xiomara salió de la cárcel por razones políticas, ahora ella pasa literalmente prisionera en su propiedad. Willy Narváez, a Acción 10. Y en otras informaciones, un fuerte aguacero provoca inundaciones en las principales calles del municipio de San Juan del Sur, en Rivas, activándose los comités de emergencia. Nuestra corresponsal Eva Torres nos tiene el reporte completo.
Aproximadamente una hora de torrencial aguacero bastó para que las calles céntricas del municipio de San Juan del Sur y diferentes barrios se inundaran la noche de este pasado martes. Varias viviendas se vieron afectadas, así como negocios de la franja costera. El mes de octubre es conocido por ser el mes más lluvioso del año, por lo que Cruz Roja Filial Rivas brinda una serie de recomendaciones a la población en general para evitar situaciones lamentables. Se les recomienda a todas las personas que si hay quebradas, ríos, no arriesguen su vida intentando cruzarlo para que no se los arrastre a la corriente. Si sus casas están inundadas, que busquen lugares seguros, un albergue temporal. Y si van conduciendo, que lo hagan con precaución, despacio, que usen las luces, enciendan las luces para que no vayan a tener ningún accidente. Se les recomienda de que estos tipos de árboles sean podados, que se les recorten las ramas para que no vayan a caer en sus hogares. La noche del martes, la población sanjuaneña se alarmó por las inundaciones y la crecida de ríos, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. La población se unió para apoyar a las personas que se encontraban en zonas de riesgo. Además, se activó el equipo del Comupred, quienes realizaron inspección en los puntos críticos de la ciudad puerto. Como es de gran importancia, Cruz Roja Rivas asegura estar al servicio de la comunidad 24/7. En caso de solicitar sus servicios por alguna incidencia, puede llamar a la línea de la filial Rivas 2563-3415 y recuerde tomar todas las medidas pertinentes. Para Acción 10 les informó Eva Torres. En otro orden de informaciones, los dos ocupantes de una motocicleta resultaron con severas lesiones al ser impactados por un vehículo cuyo conductor irrespetó una señal de alto en las cercanías del Colegio Bautista. Marjorie Vargas con los detalles. Nelson Javier Guido, de 39 años, y Erika Mercado, de 30, se desplazaban a bordo de esta motocicleta por el sector del Colegio Bautista. Sin embargo, en una intersección donde ellos llevaban la preferencia, fueron impactados por este vehículo conducido por Juan Carlos Correa, quien irrespetó una señal de alto, resultando ambos ocupantes de la moto seriamente heridos. Bueno, yo estaba esperando que pasara la moto, en ese caso, y entonces pues el carrito no se fijó, parece que no sé qué pasaría con él. Se tiró el alto y allá llegó la moto, pues lamentablemente, pues, sí, hombre, al vehículo, y pues pude ver cómo fue el golpe, pues la secuencia del accidente. La pobre señora como dio un giro en el aire, completo, una vuelta. Sí, parece que sí, iba golpeadita. ¿Cuál es su nombre, hermano? Norland Centeno. El carritonero se tira el alto y chocó al de la moto. Entonces el impacto que choca la moto lo manda a impactar al otro carro. Al otro carro lo impactó y ahí fue donde salieron heridos ellos. Una unidad de Cruz Roja nicaragüense y de la Dirección General de Bomberos atendieron a los lesionados del Colegio Bautista, una cuadra al norte. El paciente va estable, ¿verdad? Lleva lo que es una fractura en lo que es el pie izquierdo. Lo estamos trasladando a Lenín Fonseca. ¿Y la mujer qué presentaba? Fue atendido por los bomberos, aparentemente llevó un trauma craneal y una fractura en su pierna. Agentes policiales del Distrito 1 levantaban el croquis del accidente. Recuerde que es mejor ser cortés y respetar las señales de tránsito para evitar tragedias lamentables. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Marjorie Vargas. Delincuente queda grabado en las cámaras de seguridad en una pulpería del barrio El Progreso, de donde sustrajo una gran cantidad de productos. Jocelyn Rojas nos informa. El robo de varios productos en una pulpería ubicada en el barrio El Progreso del municipio Muelle de los Bueyes quedó captado en cámaras de seguridad. En el video se observa cómo el sujeto hábilmente esconde dentro de su vestimenta varios productos. El robo lo ejecutó cuando la persona que lo estaba atendiendo buscaba lo que él le solicitó. Lo que jamás esperó es que su fechoría quedaría registrada. La delincuencia cada día va en aumento en el país. Por ello, si reconoce a este hombre, no dude en reportarlo a las autoridades de la Policía Nacional. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Hay más noticias para usted al regresar de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Datos de Codeni, ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia, refleja que en Nicaragua, en lo que va del año, 7 niñas han sido asesinadas, siendo Blanquita, la bebé de Chinandega, la víctima más joven de femicidio. Veamos el siguiente reporte.
13 niñas han sido asesinadas en el transcurso del año, detallan articulaciones feministas. En los últimos 7 meses han ocurrido 7 asesinatos. El 13 de abril, una adolescente de 13 años murió a manos de un guarda de seguridad en el sector de Bello Horizonte, en Managua. En Chontales, una niña de 11 años fue asesinada a manos de 2 cirqueros. Semanas después se reporta una niña de 4 años que fue asesinada por su padrastro. Antes de eso, vio morir a su madre. El hecho ocurrió en Matagalpa. El 12 de septiembre, en Mulucucú, 2 hermanitas fueron violadas y asesinadas en un río por un conocido de la familia. Lo más trágico, una niña aún en el vientre de su madre nació sin vida después de que su padre golpeó a su progenitora, convirtiéndola en la mujer de menor edad víctima de femicidio. Uno de los últimos casos fue el de una infante de 4 años en el Tumaladalia, la que fue violada y asesinada a palos por un tío y su esposa, quienes relataron a la policía sin remordimientos las agresiones y el abuso del que fue víctima la pequeña. Para la coordinadora nicaragüense que trabaja con la niñez y la adolescencia, esas muertes reflejan la situación de peligro que viven las niñas en el país. Agobiante para el Estado general de la situación de la niñez y la adolescencia, porque 13 niñas asesinadas a esta fecha representan, por la cantidad de mujeres adultas que han sido asesinadas, representa un poco más del 20%. Estamos hablando entonces que lo que se ha venido denunciando alrededor de que es un fenómeno increciendo, debe de llamar la atención a las autoridades nacionales, al gobierno nacional, para que preste la atención debida y se dispongan los recursos necesarios para poder frenar este fenómeno que afecta la vida y los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Según datos del Observatorio por la Vida de las Mujeres, hasta la fecha se reportan 39 femicidios. El 40% de las muertes han sido a manos de sus parejas o exparejas. El 53% han sido por desconocidos. El 43% de los responsables están detenidos y sentenciados. Y otro 37% están prófugos. El mes más sangriento para las mujeres fue el mes de mayo, con 11 femicidios. Xochitl Mendoza, Acción 10. En noticias nacionales, fuerte tensión en Huihuilí, Jinotega por la supuesta destitución del alcalde en funciones. Nuestro corresponsal Eduardo Montenegro nos amplía. El alcalde en funciones del municipio de Huihuilí, Jinotega, Manuel Blandón Zamora, fue inhibido de sus funciones por la juez Diana Jarquín de Jinotega. La situación en Huihuilí es tan tensa que ni los trabajadores ni el alcalde en funciones nos quisieron brindar declaraciones. Buscamos a la alcaldesa recién destituida, Reina Hernández, y nos atendió en su casa de habitación. Del peligro, ¿verdad? Ya sabes cuántos muertos han habido en este municipio. La gente tiene razón de no hablar. Pues ya vos sabes lo que te dijeron, que no quieren hablar. El vicealcalde igual, me imagino, no lo encontraron. No quieren hablar, entonces pues ahí pues yo hasta ahí llego. Desde el pasado 25 de septiembre fue suspendido de sus funciones, pero hasta el día de ayer se conoció el resultado. Todo esto por una supuesta autoliquidación de 36 trabajadores. Bueno, nosotros lo entendemos que la situación es porque ellos quieren recuperar la alcaldía. Es difícil, sinceramente es difícil esta situación para el municipio de Huihuilí, porque les decía que aquí a nosotros nos ha costado sangre esta alcaldía. Y aún así, ¿verdad? Con esa sangre que nos ha costado, no se tranquilizaron hasta que ya nos tienen, ¿verdad? Fuera de base, como dicen, a las 2 autoridades, vicealcalde como alcaldesa. Todo hace indicar que la alcaldía pasará a manos de los sandinistas. En Huihuilí, Jinotega se mantiene un ambiente bastante tenso por los últimos hechos sociopolíticos. Con la colaboración de Denis Alanís, les informó Eduardo Montenegro Chavarría para Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Existe mucha expectativa en nuestro país y a nivel internacional por una probable resolución del Parlamento Europeo, lo que es casi un hecho, visionan muchos analistas, luego de que se iniciara el periodo de sesiones el día de ayer, prácticamente en hora de Nicaragua, en la madrugada, y se tuviera tanta contundencia y tanta similitud en cada una de las exposiciones de las participaciones de los integrantes del Parlamento Europeo respecto a la situación de Nicaragua, pero también en cuanto a lo que va a pasar en la Organización de Estados Americanos. Todo esto ligado a las iniciativas de ley que recientemente ha propuesto el gobierno de nuestro país, las que han sido calificadas como unas iniciativas para criminalizar a los opositores en Nicaragua. Pero ¿qué piensan algunas de las personalidades que están desde el exilio? ¿Qué trabajo están haciendo? Y también cómo valoran la actual situación de nuestro país. Vamos a conversar justamente de este tema. Willy. Precisamente nos acompaña vía Sky Aide Castillo. Ella es presidenta de miembros de nicaragüense en el exilio y también nicaragüense en el mundo, y también presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, organización que fue asaltada por grupos de parapolicías en el año 2018. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Willy. Bienvenida, Aide. Quisiéramos conocer su postura y su reacción respecto a lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo en relación a nuestro país, a Nicaragua, y también la expectativa que existe en cuanto a lo que puede ocurrir en la Organización de Estados Americanos, siempre respecto a Nicaragua, y todo relacionado con estas iniciativas de ley que, según algunos analistas, pretenden criminalizar las voces opositoras. Sí, bueno, en relación a la resolución que acaba de votar el Parlamento Europeo, decir, bueno, en primer lugar, es un gran espaldarazo a la lucha del pueblo de Nicaragua. Si ustedes ven, casi prácticamente el 85% del Parlamento Europeo votó a favor de esta resolución que prácticamente condena el actuar del régimen Ortega Murillo, y además manda al Parlamento a activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica y que incluye a Nicaragua. Esta resolución implica que una región importante en el mundo prácticamente le está cerrando las puertas a Ortega. Por otro lado, decir que esta resolución es también el triunfo de un trabajo sostenido, como bien dijeron los parlamentarios, de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil, y también el esfuerzo de la diáspora y el exilio en todo el mundo y particularmente en Europa, incluida pues la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Nacional y varios SOS, Europa, España. Es un trabajo, digamos, un logro colectivo del pueblo de Nicaragua, y significa que el régimen cada vez está quedando mucho más aislado en el concierto internacional. Por otro lado, en relación al tema de la OEA, que es su segunda pregunta, Jocelyn, decirles de que aquí hay dos posiciones. Tenemos una posición de una resolución que ha circulado en donde prácticamente le piden al régimen que dé elecciones libres, que si no da esas elecciones libres y que si hay un fraude se va a declarar ilegítimo ese gobierno, esas elecciones. Sin embargo, tenemos otra corriente que es un poco lo que nosotros estamos promoviendo como defensores de derechos humanos, como nicaragüenses en el mundo, nicaragüenses en el exilio, que es que nosotros planteamos que no podemos ir a elecciones sin un clima de libertades previo a ese proceso electoral. Ningún nicaragüense, ninguna, puede renunciar a elecciones porque es un derecho humano irrenunciable.
pero nosotros creemos que ir en cualquier condición sin este clima de libertades, vamos a asistir a un ensangrentamiento del pueblo por la presencia de paramilitares en todo el país, el nivel de represión, las leyes que ustedes muy bien han mencionado, y por otro lado estaríamos legitimando un régimen que ha perdido la total legitimidad dentro de la población de Nicaragua, con costo está llegando a un 20% de respaldo y que ha perdido la legitimidad a nivel internacional. Aidea, ustedes la hemos visto desde la Organización de Estados Americanos alzando su voz por los derechos humanos en nuestro país. Se prevé de que después, el 20-23 de octubre, se lleve a cabo también una sesión en la Asamblea General de la OEA, y donde se aborda también la situación de Nicaragua, pero lo más pronto que tenemos ahorita es lo que se ha realizado esta mañana, esta madrugada, en el Parlamento Europeo. ¿Usted considera que estas acciones internacionales van a ser suficientes para hacer de que Ortega desista de su manera de gobernar Nicaragua y pueda abrirse paso a la democracia en nuestro país? Sí, esa es una excelente pregunta, Willy, porque siempre hay una expectativa de que la solución a los problemas, a la gran crisis que atraviesa Nicaragua, va a venir desde afuera. Nosotros hemos propuesto una estrategia que se llama la Ruta del Volcán, en donde consideramos que solo con una sincronicidad de todos los esfuerzos que está haciendo el pueblo de Nicaragua, su resistencia desde adentro, sincronizada con los esfuerzos de afuera, es que va a ser posible esto. Ninguna resolución por sí sola va a sacar al régimen de Ortega. Sin embargo, son instrumentos diplomáticos, políticos, de los que nos tenemos que agarrar fuertemente para presionar a los otros estados para que le quiten todo el oxígeno económico, político y militar al régimen. Quiero decir que esta resolución del Parlamento Europeo tiene una gran contundencia, un gran valor. Lo que pueda pasar en la resolución de la OEA 20 y 21, si esa resolución le exige al régimen que antes de brindar elecciones pueda liberar o deba liberar a los presos, asegurar el retorno del exilio, retornar la libertad de movilización, organización y la libertad de prensa y de expresión, que vuelvan los organismos de derechos humanos, que podamos retornar todos del exilio de una manera segura y sobre todo que se desarme a los paramilitares. Si estas condiciones en esa resolución de la OEA quedan claras, que esto lo va a dar no después de elecciones, sino antes del proceso electoral, esto sería un vehículo, un instrumento muy importante. Pero si a nosotros nos vienen a decir que la resolución va a decir que se le va a declarar ilegítimo hasta que haya hecho el fraude, creyendo que el pueblo va a volver a ir como carne de cañón a exponerse el día de esas elecciones fraudulentas, bueno, ahí nos serviría muy poco esa resolución. Pero su pregunta es muy importante. ¿En qué sentido? Nosotros necesitamos dentro de Nicaragua una oposición lo suficientemente cohesionada y fuerte. Ustedes oyeron recientemente las declaraciones de Monseñor Báez, que planteaba que Nicaragua necesita un frente unido de todititas las fuerzas de resistencia y de oposición al régimen. Porque como estamos ahorita dispersos, compitiendo los diferentes liderazgos y todo eso, se puede hacer mucho en la parte externa, pero la comunidad internacional también requiere de una voz más cohesionada, más consolidada, de una estrategia clara que también tengamos desde adentro de Nicaragua.
¿Y qué acciones van a tomar ustedes o ya están tomando desde el exilio y cómo lo estarían coordinando con las organizaciones opositoras acá en nuestro país, mismas que han sido fuertemente cuestionadas porque muchos consideran que han divagado en el tema de la unión y de la fuerza y que prácticamente eso es lo que ha atrasado también, porque si no ven a una oposición unificada a nivel local, el gobierno pues tampoco la va a tomar en serio? Así es. Sí, nosotros desde el exilio decirles de que frecuentemente estamos haciendo estos análisis, hay un nivel de desesperación, nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que está pasando en este momento en las cárceles de Nicaragua, vemos cómo los presos y las presas políticas están en huelga de hambre, se han surcido sus bocas y nos están mandando mensajes constantes a través de sus familiares, lanzando un SOS que ya no aguantan el nivel de represión. Ayer algunos familiares nos decían, por ejemplo, que están aislando a las celdas de máxima seguridad a los presos y las presas políticas que están en huelga de hambre. A otros los están obligando a comer. Bueno, entre otros vejámenes que ya todos conocemos. Entonces, nosotros creemos que ha llegado el momento de dar los siguientes pasos. En primer lugar, antes de hablar de cualquier negociación, ya sea con el régimen, con la OEA, con cualquier otro ente, estamos proponiendo ahorita una jornada a nivel nacional e internacional que incluye. Estamos llamando a toda la resistencia y la oposición dentro de Nicaragua que se abra a un diálogo primero interno, una gran concertación. Nosotros decimos un diálogo interno de todos los que queremos un cambio en Nicaragua, pero un diálogo incluyente. Primero, hablar dentro de la resistencia y la oposición de Nicaragua, para decir, llegó el momento de la unidad, pero no cualquier unidad, una unidad en torno a las libertades, a la liberación de los presos y a un cambio profundo, porque la rebelión de abril no se nos puede ir en agua. O sea, este es el momento. Entonces nosotros le llamamos que tiene que haber primero un gran diálogo nacional dentro de la oposición incluyente de muchos sectores y actores que en este momento no son miembros de la coalición nacional, que incluya lógicamente a todas esas fuerzas que todavía dentro de la oposición sí sabemos que propugnan por un cambio, pero hay muchos actores que están fuera. Hay otra parte del movimiento campesino, hay muchos sectores de la costa caribe. Nosotros creemos que debe de convocarse a todos esos movimientos 19 de abril que poco a poco se fueron desmoronando y desencantando con la lucha, pero que tuvieron un lugar preponderante en este momento, y que las víctimas tienen que formar parte de este gran diálogo interno porque ellas deben ser protagonistas con su propia voz. Además de este diálogo que le llamamos un diálogo, todos somos Nicaragua, todos somos presos políticos. Y con esto vamos, el 20 y 21, que es la asamblea de la Organización de Estados Americanos, nos estamos autoconvocando varias organizaciones diversas de aquí del exterior, porque vamos a hacer plantones 20 y 21 en la Organización de Estados Americanos durante la celebración de esa asamblea, aunque sea virtual, pero haciendo grandes esfuerzos. Aquí en el exterior la gente está vendiendo comida, enchiladas, fritangas, recaudando, porque no es que afuera hay el montón de dinero, pero la gente de lo poquito que tiene haciendo un gran sacrificio, y el exilio también. Además de eso, vamos a hacer una vigilia mundial que se llama Todos Somos Nicaragua, Todos Somos Presos Políticos, que la vamos a hacer el 20 a las 4 de la tarde a nivel mundial. Sí, Willy. Aide, y precisamente sobre esa visión que hay desde el exilio para la oposición de nuestro país, vemos de que prácticamente aquí se ventilan muchas diferencias, nunca se unen,
Y precisamente desde el exilio, ¿a qué apuestan los nicaragüenses? ¿Le dan ese voto de confianza a la coalición nacional? ¿Están interesados en la diferencia de Ciudadanos por la Libertad? ¿Están interesados en esos partidos políticos que todavía no se definen? ¿Cuál es la visión que se tiene sobre la oposición? Sí, mira, en primer lugar decir de que nosotros, bueno, todo el mundo sabe que el exilio ha sido forzoso. Nadie salió de Nicaragua por su propia voluntad, sino porque la vida estaba en peligro. En segundo lugar, decir de que nosotros reconocemos con mucha humildad desde afuera todo el esfuerzo de resistencia que hace el pueblo de Nicaragua, tirando una papeleta, poniendo una bandera, los presos políticos. O sea, nosotros reconocemos ese esfuerzo inmenso que se está haciendo desde adentro. Sin embargo, hay una mirada, un desencanto, una preocupación por parte del exilio, porque vemos que cada vez que hay todo ese distanciamiento, esas luchas de poder y todo eso, el retorno, la salida de los presos se hace más lejana. El retorno del exilio se hace más lejano. Todo el sufrimiento que tiene del pueblo de Nicaragua. Entonces, decirte de que hay todo un debate, aquí todos estamos atentos a todo lo que pasa dentro de Nicaragua y por eso es que estamos pidiendo, al menos desde nicaragüenses en el exilio, nicaragüenses en el mundo, junto con varias organizaciones como el Grito de Abril dentro de Nicaragua, varios territorios también con los que nosotros estamos en una comunicación directa, porque estar en el exilio es como si estuvieras en una casa de seguridad, o sea, estamos afuera, pero estamos prácticamente conectados casi las 24 horas con Nicaragua, menos mal que la tecnología nos lo facilita. Nosotros proponemos que llegó el momento, octubre es el momento. Hay que recordar que Nicaragua no es el centro del mundo. Mucho nos cuesta que la comunidad internacional mantenga sus ojos puestos sobre Nicaragua. Entonces creemos que llegó el momento de autoconvocarnos, convocarnos a un gran diálogo nacional, donde estén presentes todas las fuerzas, pero no solo esas fuerzas que están en la coalición. Vos hacías la pregunta sobre los partidos políticos. Es muy difícil, con la historia de pactos de Nicaragua, de traiciones, creer en esos partidos políticos. Ustedes han visto que el 70% de las encuestas, y ahí nos incluimos el exilio, no podemos confiar en quienes nos están entregando una Nicaragua en caos. Igual pasa con algunos actores también del gran capital. Y no quiero decir que es toda la empresa privada. Nosotros reconocemos que hay una empresa privada que apoyó la rebelión de abril, que sigue apostando, esas farmacias que hicieron el paro nacional y que les cerraron, por ejemplo. Entonces, hay mucha desconcierto, preocupación. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua es el momento de devolverle la esperanza. Quiero decirte que a pesar de todo lo que está pasando, el pueblo de Nicaragua tiene que saber que estamos más cerca que nunca, porque no es que el régimen esté fortalecido. El régimen está cada vez más aislado internacionalmente. Estas leyes que está proponiendo es su alto nivel de desesperación, porque en este momento solo cuenta con el respaldo de los paramilitares y un núcleo cercano y otros que tienen que decir que lo respaldan por temor. O sea, yo sé que hay muchísimos, y aprovecho para mandar un mensaje a todos los funcionarios del Estado, a esos policías de línea, a esos soldados del ejército, alguna base todavía que tiene ese partido, para decirles que todos son bienvenidos, porque todos somos nicaragüenses, que los únicos que no son bienvenidos son los que cometieron crímenes de lesa humanidad, porque aquí no se puede renunciar ni a la justicia ni a las libertades. Entonces, esa es nuestra percepción.
Sí, continúe. Con respecto a la percepción, precisamente le iba a preguntar, ¿usted ve el escenario de una negociación en Nicaragua? ¿Ve al gobierno del presidente Ortega cediendo para una eventual negociación? Y si dentro de esta negociación ve como oposición oficialmente a la coalición nacional o ve a una oposición dividida en distintos sectores? Sí, el régimen, conociéndolo a través de la historia y también con lo que pasó en el 90, la dictadura no va a ceder a ninguna negociación coordinada. Las fuerzas de resistencia dentro de Nicaragua con las fuerzas de resistencia de afuera, porque los esfuerzos de la comunidad internacional solo son coadyuvantes. Ahora, ¿quiénes son los actores que deberían de estar? O sea, nosotros primero no podemos, por eso nosotros decimos, a veces es triste estarse centrando solo en la idea de elecciones, elecciones, elecciones. Las elecciones vamos a tener que llegar en algún momento porque vamos a elegir ese nuevo gobierno post-dictadura. Pero en este momento lo más importante es concentrarnos en cómo organizamos ese diálogo interno entre las fuerzas, que la oposición no es solo la oposición formal, no es solo los que están dentro de la coalición. Usted lo ha dicho muy bien, hay muchísimos sectores y actores que están fuera, que tienen una gran voz. Por ejemplo, nosotros lamentamos mucho que en el primer documento que sacó la coalición sobre la arquitectura y todo eso, las fuerzas del exilio no fueron mencionadas para nada. Nosotros creemos que allí tiene que estar la vocería del campesinado, de las mujeres, de esos movimientos autoconvocados 19 de abril, de la UNAP, de la coalición. O sea, es una diversidad de actores y ya no digamos de la víctima. Si va a haber un nuevo diálogo nacional, hay que recomponer todo esta, como dice Monseñor Báez, un frente más amplio, más incluyente. Pero antes de llegar a cualquier proceso de diálogo, aquí lo que necesitamos es empujar, hacer un plan de presiones interna y externa, una vez que hayamos hecho esta gran concertación nacional. El pueblo ya no da para más. Willy y Jocelyn, la situación es gravísima. Fíjense que nosotros hemos estado atendiendo desde el exterior familias que están con COVID, muriéndose. Algunos hemos encontrado casos que no han comido en 48 horas. Las voces de los familiares que no tienen ya ni con qué llevar la comida a la cárcel y cuando la llevan no se las entregan. O sea, muchísima gente en casas de seguridad, las zonas campesinas que siguen asesinando a los campesinos y la situación que está viviendo la costa caribe. Yo creo que llegó el momento de hacer algo y cambiar la estrategia. A corto plazo, ¿ustedes no se ven desde el exterior apoyando alguna de las fuerzas políticas que se pretenden conformar en nuestro país? ¿O sería un fracaso también, en este caso, pues la que está definida, que es la coalición nacional, que estos todavía no logren llegar a estos grupos de exiliados que se encuentran en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en España, en distintas partes del mundo? Nosotros hemos estado discutiendo este tema. Hay muchas reservas. Como digo, nosotros reconocemos el trabajo que se está haciendo desde algunos actores que lo vemos realmente comprometidos con un cambio profundo en Nicaragua. Pero a veces vemos con mucha preocupación cuando hay un enfoque muy centrado en el proceso electoral y no enfocado en el clima de libertades, en la salida de los presos, y no con discursos, sino con acciones concretas y nuestro retorno. Por ejemplo, hemos conversado con Naciones Unidas sobre el retorno seguro del exilio, porque muchos de nosotros jamás hemos pensado que nos vamos a quedar fuera. Y precisamente ayer que estaba conversando con alguien de Naciones Unidas, me decía, no, es que Naciones Unidas hemos hecho un análisis, no hay condiciones seguras para el retorno de ustedes, ¿verdad? Y eso se tiene que crear, esas condiciones. Entonces, yo creo que podríamos dar un respaldo, un espaldarazo a un esfuerzo realmente que sea con los actores
actores de la sociedad civil. Nosotros reconocemos que en la Asamblea de la UNAP hay muchísimas fuerzas autoconvocadas. Reconocemos que algún sector de la Alianza Cívica está realmente comprometido con este cambio. Reconocemos que hay muchos actores que no están allí. Entonces yo creo que nosotros podríamos respaldar un esfuerzo de una concertación más amplia como ese frente amplio. O sea, si la coalición se fortalece, se amplía a todos estos actores, a este gran diálogo del que estamos hablando desde la sociedad civil, primero, antes de empezar a hablar con los partidos políticos, creo que ese es un esfuerzo que nosotros podríamos estar respaldando. Y yo creo que también es un momento en que hay que pensar que probablemente hay que conversar con esos partidos, hay que conversar con el gran capital, pero hagámoslo desde nuestra fuerza, desde el vigor de quienes estuvimos en la rebelión de abril, que fuimos a la rebelión porque estábamos en contra de un sistema corporativista de la economía que enriqueció a un montón y empobreció a otro montón, que estábamos en desacuerdo con una dictadura que nos quitó todititas las libertades y un país que prácticamente está en bancarrota. Necesitamos este es el momento de repensar la estrategia que como oposición, como sociedad civil, como actores hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos a tiempo y la comunidad internacional espera, o sea, el pueblo de Nicaragua merece realmente este gran esfuerzo de unidad, de concertación, pero hay veces la gente habla de unidad como una cosa vacía. No es unidad en torno a cualquier cosa. No puede ser unidad en torno a un aterrizaje suave, unas elecciones que van a legitimar al régimen. No, es una unidad para que logremos tener lo que nunca hemos tenido en Nicaragua desde hace más de 200 años. Una Nicaragua que le sirve al pueblo, a los más pobres, que nunca más tengamos que emigrar, que nunca más hayan dictaduras, que se reeligen alcaldes, que se reeligen diputados que han llevado una vida allí y una grandes cantidades de cúpulas, pues, que son las que han vivido de la sangre del pueblo. Entonces, creo que este es el momento y es una gran oportunidad también para que el gran capital se repiense, para que se repiensen todos los actores del país. Es un momento de una gran concertación nacional, primero entre nosotros, antes de y poder juntos presionar a la dictadura. No se va a ir por sí sola. Usted dice que la oposición está a tiempo, pero prácticamente las elecciones están a las puertas. Independientemente de que hayan o no elecciones creíbles, la oposición tiene que estar preparada para esa unidad. ¿Y cuánto es ese tiempo que en realidad tienen que trazarse para cumplir esa meta? Sí, cuando digo que estamos a tiempo, Willy, no es que nos tenemos que tomar el montón de tiempo. Nosotros creemos que este mes, octubre, es trascendental. Tenemos que convocarnos a este diálogo amplio. Hay que pensar que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Hay que pensar que viene Navidad y que estos son tiempos que el régimen se está tomando para volver a retomar el oxígeno que ya perdió. No estamos a tiempo de darle más largas al asunto. Cuando digo que estamos a tiempo, ese tiempo es ahora, es octubre, es este mes, es ya, porque nosotros si queremos. Ahora, se habla de las elecciones en el 2021, probablemente la resolución de la OEA va a decir que tiene que dar elecciones libres en el 2021. Pero queremos insistir, Willy, este es el momento. Ahorita, si lo pudiéramos hacer este diálogo antes del 21 de octubre, abrir a este diálogo amplio, pero para demandarle a la Asamblea General de la OEA que le ponga un plazo al régimen, que antes del 1 de diciembre tiene que haber liberado a los presos, el retorno del exilio, el retorno de los organismos, devolver la libertad de movilización, de prensa y de organización y desarmar a los paramilitares
con la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta demanda requiere organización de la oposición, y yo diría, es que no hablemos solo de la oposición formal. La oposición es mucho más que eso. Hay un montón de actores que están fuera de esa coalición. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Tenemos que convocarnos todos, vigorizarnos, hacer este plan de presiones, y es ahora. Aide, ¿será posible o considera usted que esta recomposición de la que usted habla podría ser alrededor o dentro del proyecto Coalición Nacional, o más bien crear otro proyecto? Ese es el criterio de algunos analistas que han conversado con nosotros en este programa. Sin embargo, otros opinan por recomponer la Coalición Nacional y seguir apostando por esto, efectivamente por el factor tiempo. Sí, yo creo que esas son cosas que se deben de determinar en este gran diálogo interno de todos los que queremos un diálogo, de los que queremos un cambio profundo en Nicaragua. Y allí evaluar si el pueblo de Nicaragua confía lo suficiente. Yo creo que el principal problema, y hay que ser bien claro, está en torno a la desconfianza a las cúpulas, porque yo también quiero reconocer que cuando se estuvo en la rebelión, muchísima base del Partido Liberal, conservadores, socialcristianos, MRS, allí había de todo, y la mayoría sin partidos, porque es cierto, en Nicaragua colapsó el sistema de partidos políticos. La principal desconfianza está en torno a los partidos políticos. Entonces creo que primero deberíamos sentarnos todos los actores de la sociedad civil, conversar si es importante seguir apostando por la coalición, si hay que recomponerla, cómo hacer para definir un bloque, un frente amplio, fuerte, que realmente conduzca a Nicaragua en este momento, primero para presionar al régimen al máximo, hacer este plan de presiones, luchar por este clima de libertades. Eso es ahorita lo esencial. Muchísimas gracias, Aide, por habernos acompañado. Si desea alguna conclusión adicional a lo que hemos conversado, también un mensaje para Nicaragua, y si quiere, usted tiene la oportunidad y lo valora bien, un mensaje para el actual gobierno. Sí, primero al régimen, decirle de que está clarísimo desde 2018 que su sistema colapsó, que está comprobado que ya no cuenta con la voluntad del pueblo, que el pueblo de Nicaragua es quien hace la contratación de su gobierno para que administre temporalmente la cosa pública, y que ya su tiempo se venció porque perdió toda legitimidad por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y se siguen cometiendo. Para el pueblo de Nicaragua, nuestro mensaje desde el exilio, con todo amor, porque decirles que nosotros salimos con nuestro corazón partido. Nuestro corazón se quedó la mitad allá, la mitad está aquí. Y decirle que no pierda las esperanzas, que hemos llevado un trayecto de más de 2 años donde tenemos muchísimos logros, que no hay que perder la esperanza, que a veces pareciera que se ve más oscuro cuando ya va a amanecer, pero que esto pasa porque se continúe haciendo el esfuerzo desde cada familia, cada barrio, cada comunidad, cada distrito, cada región autónoma, junto con la fuerza de nosotros, para que juntos, toda esta fuerza, vamos a lograr la salida de la dictadura y poder gozar de libertades en las que también van a tener cabida toda esa Nicaragua, no solo la azul y blanco, porque nuestra lucha no es solo por nosotros, es por todo el pueblo, para que por primera vez tengamos una Nicaragua donde todos seamos iguales y tengamos cabida para ser libres y felices todos en realidad.
Así es que no perdamos la esperanza. Estamos en un momento crucial, sí, que o nos unimos o nos hundimos, ¿verdad? Entonces, sí podemos. Y con el ejemplo del pueblo de Nicaragua, que es lo que dicen hoy los eurodiputados, es lo que dice todo el mundo, Nicaragua es un pueblo invencible. Si vencimos la dictadura de Somoza, si en el 90 se logró la paz relativamente, pues hoy estamos más cerca que nunca y lo vamos a lograr. Muchas gracias, Aide Castillo, defensora de derechos humanos desde el exilio, que nos ha acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa comercial y después vamos a regresar con dos jóvenes representantes de la Coalición Nacional y qué opinan sobre los planteamientos que daba Aide. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la segunda parte de Debates y Soluciones. Recuerde que esta entrevista puede seguirla a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. En la primera parte nos acompañó la defensora de derechos humanos Aide Castillo, quien daba una visión sobre lo que tienen o lo que consideran los exiliados sobre el rol de la oposición en nuestro país y hacía un balance también en cuanto al tema importante del día, como es la votación que se ha dado en el Parlamento Europeo, analizando la situación de Nicaragua. Sobre los planteamientos que hacía Aide en torno a la oposición, tenemos de invitada también a Roxana Zamora en esta segunda parte de FDN y también a Tamara Dávila de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenidas a ambas y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Willy, por el programa. Bueno, con respecto a el tema de la oposición, continúa tratando de unir esfuerzos para efectivamente ser ese bloque que sea que se gane la confianza de la ciudadanía. Mirábamos, y ustedes también vieron parte pues, de las declaraciones de Aide, y dice de que efectivamente ellos apuestan a que la oposición pueda llegar a un diálogo donde efectivamente se pueda consolidar y lograr efectivamente atraer a todos estos sectores que todavía no están en ningún bloque opositor. Así es, la oposición en este país es clave. La coalición nacional es la representación de la mayor aglomeración de organizaciones opositoras en el país. Definitivamente es complejo, no es fácil, somos muy distintos. Sin embargo, la coalición nacional sigue abierta porque sabemos que ahí no está todo el mundo todavía, que falta gente que aún debe incluirse en este proyecto, que es al que le teme la dictadura. Es decir, la dictadura realmente tiene terror de que la oposición de todos los colores y sabores en este país esté unida en un solo bloque para un objetivo primordial, que es salir de la dictadura. Ese es el primer paso y eso es lo que nos convoca. Hay múltiples diferencias, muchas diferencias entre los distintos actores de oposición, pero hay un objetivo común y es salir de la dictadura. Y eso es lo que nos tiene que convocar a unirnos, y eso es a lo que más miedo le tiene la dictadura. Por eso estas leyes en la última semana, por eso el incremento de la represión, por eso también la comunidad internacional entiende también la importancia de que la oposición en este país esté unida para lograr ese objetivo, y por eso la resolución de la Unión Europea y por eso también la resolución de la OEA en las próximas semanas. Estamos convencidas por el enorme esfuerzo que está haciendo la comunidad de exiliados como Aide y otras personas en el mundo y también desde dentro, para que la comunidad internacional entienda que solo apoyando a la unidad de la oposición en este país y solo sancionando a Ortega y a Murillo y a su círculo de poder, vamos a lograr debilitarla. La imagen que quiere vender el presidente de la República es que tiene todo bajo control, y lo vemos con decenas de policías, con personas civiles armadas, con discursos de que no lo condena, por ejemplo, el ejército de Nicaragua, las acciones que ha hecho el gobierno de nuestro país, y uno creería que la oposición va a quedarse de la misma manera que la vemos ahorita. Ayer mirábamos algunos piquetes, algunas situaciones como esta, pero ¿será suficiente que Ortega pueda tratar de opacar el trabajo de la oposición con sus fuerzas represivas? ¿O será posible de que efectivamente la oposición
a través de las distintas organizaciones y desde la presión internacional, pueda hacer un cambio de postura con la manera que está gobernando Nicaragua? Mira, es muy bien conocido de que en cuanto a un pueblo más se oprime, más se asedia. Es cuando ellos buscan la mejor parte, las mejores maneras de salir adelante y de vencer esto. Ya es una tradición del pueblo de Nicaragua, que no es una dictadura la que ha vencido. La dictadura, entre más vaya a las personas, ¿verdad?, a los nicaragüenses, hundiéndolos en el miedo, ellos van a lograr, nosotros vamos a lograr como nicaragüenses vencer esto. Y no es verdad que el pueblo está desunido en la base. FDN prácticamente desde los 80 ha sido el eterno vigilante de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la juventud. Y las bases dicen unidad, unidad, y se está dando. La coalición está avanzando y la coalición va. En este caso, no puede ninguna organización atribuirse que ya cuenta con el respaldo absoluto de la ciudadanía, y ustedes están conscientes de que efectivamente por tantas organizaciones o partidos que sean, tienen que lograr consolidarse para lograr atraer a ese grupo que quizás no le ha dado ese voto de confianza, pero que sí, no apoyan al actual mandatario, pero están esperando una verdadera opción en la que puedan apostarse en un proceso electoral o en alguna otra acción que se pueda emprender en el país. Completamente, aquí parte del reto es reconocer que todos y todas somos necesarios y que todos y todas acá tenemos un rol que hacer y que cumplir, y no solamente, como decía Roxana, desde arriba. Los municipios, los departamentos han estado organizándose, por eso también toda la represión de Ortega y Murillo y de los grupos paramilitares y de la policía en relación a las reuniones y visitas que se hacen en los territorios. Es decir, aquí no ha dejado de haber movilización, por muy pequeña que sea, no ha dejado de haber movilización en los más de 2 años y medio casi que llevamos desde abril 2018. A eso también le tiene temor Ortega, y también todos y todas tenemos que entender que somos necesarios, que todos necesitamos estar unidos también en lo local, y la gente en lo local lo entiende más, lo ha seguido haciendo. Ahí vos vas a reuniones en donde está gente de C por L, está gente liberal, está gente autoconvocada, hay jóvenes, hay mujeres, está gente de todos los colores y sabores en este país. A nivel municipal están impulsando la unidad de las fuerzas, y eso es lo que necesitamos también promover en cada rincón del país. Eso es lo que hemos estado empujando desde las distintas esferas, bajo la consigna de que aquí o nos unimos todos para salir del régimen o nos hundimos. Eso es clave, y la verdad es que la oposición y las acciones de resistencia han venido desde los municipios, han venido desde también los territorios, y han venido desde agrupaciones de personas, jóvenes, mujeres, que estamos hartas de esta situación, porque no es posible la vida con Ortega y Murillo. Es decir, ya para nadie es posible vivir en un país bajo la bota de la dictadura. Roxana, en este caso también hemos visto cómo vos decías que el presidente ha tratado de mantener o imponer el miedo en la ciudadanía, y precisamente hay quienes interpretan de que estas leyes que pretende implementar en nuestro país van orientadas con ese fin, de someter a más miedo a la ciudadanía, pero hemos visto que la situación se le ha salido de las manos, porque más bien lo ha puesto en el plano internacional, como la resolución que se ha presentado hoy en el Parlamento Europeo. Mira, cabe señalar que estas leyes no solo van dirigidas a la oposición, así se inicia. Posteriormente estas leyes van para moros, sapos y cristianos. Esta ley es para todos. No hay que ser indiferente para estas leyes abusivas, porque la mordaza no solo viene para la oposición. Recuerden que al inicio su campaña era pueblo presidente. Ahora que vaya el pueblo a hacer un plantón a Unión Norte y Sur, no sé, ahora tantos nombres que le han cambiado. No está el pueblo el presidente. Hay 3 personas que se plantan o las comienzan, llaman los operadores de seguridad, y cuando miro está la patrulla de antimotines. Y lo mismo va con el agua.
con todos los servicios básicos. Y esto está agarrando y apremiando al pueblo. Por eso urge que todo el pueblo se una. Y sí, efectivamente lo están haciendo. Te digo porque las diásporas que ya se están organizando. El campesinado, la mujer, todos saben que apuestan a una unidad para poder salir de esto, buscar un cambio para Nicaragua y los nicaragüenses, no es solo por sectores, porque Nicaragua no tiene que estar sectorizada por las clases sociales ni por nada. Todos somos nicaragüenses, somos un pueblo hermano, somos un pueblo que hemos salido de las cenizas como el ave fénix, las inundaciones, los terremotos, o sea, somos luchadores. Y aquí no solo es de la mujer de arriba, de abajo, no, aquí todas las clases, desde el campesinado, la que vende en los semáforos, la que echa tortillas, todos somos un pueblo luchador. No basta con pasar y regalarle una gallinita, un cerdito. No, aquí no necesita el campesinado que le regalen eso, porque vienen, ellos lo producen. Aquí son las políticas de financiamiento para los insumos, para que el pueblo produzca. Somos un pueblo productor. En este caso, Tamara, ¿ustedes consideran que están haciendo las acciones de mayor presión para el gobierno o están en algún plan trabajando para efectivamente no atenerse a las acciones internacionales? Mira, aquí para nosotros hay dos elementos que son vitales para presionar al régimen. El plano internacional, que bueno, que vemos cómo esa presión también no se ha dejado de ejercer, pero por otro lado el plano nacional. Y una de las dos grandes acciones que como oposición dentro del país necesitamos empujar es, en primer lugar, el que estemos todos unidos. El que quienes todavía no están en el más amplio bloque opositor que existe ahorita, que es la coalición nacional, puedan unirse de cara a un proyecto aglutinador para salir en primera instancia de Ortega y Murillo. Pero por otro lado, necesitamos que esa coalición nacional, que esas organizaciones opositoras estén en los municipios, que estemos ahí también empujando las situaciones de las que hablaba Roxana. Es decir, aquí hay unos niveles del costo de la vida. Hay familias que no están pudiendo comer, hay familias que no están pudiendo pagar el agua, la luz, quienes ya tenían ese privilegio de tener agua y luz en este país. Es decir, hay una situación económica sumamente agobiante y la coalición nacional y las organizaciones de oposición necesitamos vincular nuestro quehacer, no para resolver esos problemas, porque no los vamos a resolver mientras Ortega y Murillo estén en el poder, sino para entender que nada va a ser posible si estos dos siguen en el poder. Ahora, cuando van a esas visitas territoriales, bueno, entiendo que se le dice a la población que hay esa unidad, pero también han insistido incluso muchos analistas en que se le debe de ya presentar a la ciudadanía un plan de nación, y entonces quizás no basta solamente decir a la gente que se unan, sino también esto es lo que nosotros proponemos y esto es lo que nosotros queremos que usted también confíe para, si queremos gobernar Nicaragua. Sí. Nosotros desde la coalición estamos trabajando en dos aspectos en este momento, digamos, en las próximas semanas. En primera es el tema de precisamente una agenda de país. ¿A qué nos comprometemos como oposición para resolver en el día después que se vaya Ortega Murillo? Porque Ortega y Murillo se van a ir. ¿Qué van a hacer con el tema de la energía eléctrica, el tema del empleo, el tema del agua potable? Exacto. ¿Cuál es el compromiso de estas fuerzas de oposición con el tema de justicia, con el tema de recuperar la institucionalidad en el Estado? Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Hay tres propuestas. La Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó el año pasado 19 puntos, el COSEP lanzó también 10 puntos el año pasado y la Alianza Cívica acaba de reafirmar también unos puntos en 99. Relación al plan de país. Hay muchísima coincidencia y como coalición nacional vamos a empezar a discutir esos grandes ejes a los cuales nos comprometemos. Eso en primera, y esperamos tenerlo pronto, ese consenso. En este caso, ¿conoceríamos ya un plan consensuado y no de manera individual presentado por distintas organizaciones? Sí, todo se decide por consenso, todo se aprueba por consenso. Y la propuesta sale también desde la ciudadanía, no solo lo que nosotros proponemos, porque no queremos ser impositivos, sino que en las visitas territoriales se
le pregunta a la persona, a la gente, o escuchamos las propuestas de ellos. Queremos esto, queremos lo otro, la manera. Entonces esto se lleva a consensos, se aprueba porque es el mismo sentir del pueblo. Creo que uno de los grandes retos también, y si nos ponemos al discurso que dicen, pues, gobernar Nicaragua y que sea para todos. Entonces, si hablamos así, de esa manera inclusiva, tenemos que pensar también en estas personas que también son de tendencia sandinista, que todavía son fieles a la pareja gobernante y que también trabajan en el Estado. Entonces, decir, bueno, viene un cambio de gobierno y también se tiene que pensar en esta gente, si va a ser echada a la calle o si van a conservar sus empleos, o ese tipo de cambios, pues. Mira, se van a considerar. Sí, claro, como coalición también hemos dicho, este es un país para todos, la unidad también lo ha dicho, este es un país para todos y todas las nicaragüenses, pero también es un país en donde ya no debe haber más impunidad. Es decir, a toda aquella persona que ha cometido crímenes tiene que pasar por la justicia. Cuando hace énfasis en eso, también hablamos de que por el lado sandinista hubo personas que fallecieron o que fueron asesinadas también. Esos azul y blancos que por gritar viva Nicaragua libre, pero que también mataron, también tienen que pagar ante la justicia. Bueno, tienen que haber pruebas. Parte del asunto aquí es la recomendación que hizo la CID bien tempranito, en mayo del 2018. Se tiene que instalar una fiscalía especial con apoyo de las organizaciones de derechos humanos en el país, pero también internacional, para hacer una investigación, para que haya verdad. Porque aquí lo que vemos es que el orteguismo ha utilizado un discurso que confunde, que quiere hacer ver a esos azul y blancos como asesinos, como terroristas. Esas son las penas que les imputan a los presos políticos, o por drogas y demás. Entonces tiene que haber un proceso de verdad, aquí tiene que haber verdad, y quien sea juzgado por esa instancia nacional e internacional e independiente, pues tiene que ir e ir a la justicia. De algo se debe estar claro, que aquí las armas no las tiene el pueblo. Sí. Las armas no las tiene el pueblo. Y si hay una ley de armas, siempre fue regulado aquí. No es cualquiera que iba a andar un arma. Aquí son paramilitares o militares mismos disfrazados. Las armas no las tiene el pueblo. Si no, ya si hubiese hecho una insurrección armada. No es lo que buscamos, porque aquí la lucha es cívica. Aquí no buscamos matar a nuestro hermano, que porque es policía, pero es un hermano nicaragüense. Tiene familia, tiene hijos. Y sé que en las instituciones hay policías, hay militares que a mucha honra han cargado su uniforme. Se les puede ver la cara en las manifestaciones, en los piquetes, como se sienten defraudados, pero tienen que estar ahí. Pero las armas no las tiene el pueblo. Y también sabemos, Willy, de muchas personas dentro de las filas de la Policía Nacional que han desertado y que se han negado a reprimir. Es decir, también es importante, y muchos trabajadores del Estado que no están de acuerdo. Es decir, el punto es que aquí ya no es posible vivir ni para quienes están, digamos, de alguna manera vinculados como trabajadores del Estado, como trabajadores de las fuerzas policiales, pero tampoco para nadie más. Ahora, quienes han cometido crímenes tienen que pagar, de cualquier lado, de cualquier lugar, porque aquí tiene que haber justicia. Y ese es parte del eje, y que este país es para todas y todos, y eso es lo que queremos lograr. Por eso es que necesitamos unirnos, porque eso es a lo que mayor temor le tiene el régimen, que es la unidad de todas las fuerzas de oposición. Eso es lo que nos tiene que ocupar. Cada persona en su casa tiene un margen de acción, usemos nuestro metro cuadrado. Yo en mi casa, que tengo que trabajar en la casa, puedo hablar con mi vecina y organizarme con mi vecina en mi barrio. Eso es lo que tenemos que hacer, porque aquí todos contamos y todos sumamos. Y eso es lo que necesitamos promover como oposición, porque definitivamente de que se van a ir, pero necesitamos construir, en el día siguiente, necesitamos construir un país distinto con la participación de todas y todos. En este caso, siempre me gusta resaltar el factor tiempo. Prácticamente se le está votando al gobierno y también se le está votando a la oposición. Entonces, por una parte, el gobierno ya sabemos a qué apuesta, pero en el caso de la oposición todavía sigue dispersa. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes a estas organizaciones todavía dispersas o partidos políticos? ¿O también se va a lograr esa unidad en cuánto tiempo? Yo tengo la esperanza que sí.
y yo tengo la esperanza de que todas las fuerzas autoconvocadas, organizadas y personas nos vamos a unir en torno al primer objetivo, que es salir de esta dictadura. Yo particularmente, como decía Roxana, la gente ya lo está haciendo. Es decir, la gente tiene una vida comunitaria, familiar, en donde somos distintos, en donde no todos pensamos igual, pero aquí esa es la prioridad. Por otro lado, yo soy una convencida de que todas las fuerzas que no están dentro de la coalición nos vamos a encontrar, porque perseguimos lo mismo y vamos a seguir. Ahora, estamos mejor que hace varios meses, Willy. Estamos mucho más unidos que lo que estábamos hace 3 meses. Y eso es lo que tenemos que seguir empujando. Y eso es lo que Ortega le teme. Pues a eso démosle, porque esa es la ruta para acelerar y para que el tiempo no nos coma. Ahora, también es cierto, los nicaragüenses somos arrechos a trabajar a destiempo. Yo estoy segura que lo podemos lograr. Somos arrechos a trabajar a destiempo. Roxana, tu comentario final. Hay que remarcar que se irá a elecciones solo con las condiciones. Sí. Si no, muy oposición unida, si no hay condiciones, no hay elecciones. Porque de ir a las elecciones sin condiciones es darle la legitimidad a un fraude electoral. Muchas gracias, Roxana Zamora y Tamara Dávila, ambas miembros de la coalición nacional. Recuerde que esta y otras entrevistas puede seguirla a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestros invitados del día de ayer. En la primera parte nos acompañó el economista Enrique Sáenz. Un total de 68.268 personas alcanzadas, 6.670 interacciones. Esta entrevista generó 190 comentarios y fue compartida 92 veces. En la segunda parte nos acompañó la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Un total de 62.465 personas alcanzadas, 4.246 interacciones, un total de comentarios de 141 y obtuvimos 49 veces fue compartida. Es parte pues de la interacción de quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, María Esther Ordóñez, por la información brindada, la misma que se estará también ampliando en nuestras próximas ediciones y les invitamos a estar pendientes. Está con nosotros en Vida Sana, en este segmento, esperamos que a usted le sea de mucha utilidad. Es el tema del día de hoy, desgarro muscular. Para ello estaremos abordando este tema con nuestro especialista, el doctor Alejandro Díaz. Él es fisiatra y también nos va a apoyar en cuanto a qué tipo de dolores también se pueden presentar, si hay o no desgarros, si el músculo en realidad se recupera o no, el tendón que tiene que ver en esto, él nos lo va a decir. Bienvenido, doctor, qué bonito que nos acompañe. Muchas gracias, Odilí. Un placer a toda la gente en casa, ¿verdad? Saludarlos desde esta plataforma y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. El tema de hoy es muy interesante porque realmente cualquiera de nosotros podría sufrir esta lesión en cualquier actividad de la vida diaria. Solo es necesario realizar un movimiento excesivamente brusco, ¿verdad?, de la articulación o de algún movimiento, por ejemplo, en el gimnasio, o vamos en la calle, damos un mal paso. A veces sucede que si en la calle hay un hoyo, ¿verdad?, el tobillo se nos puede doblar en cierta dirección y eso puede provocar un desgarro muscular. Bien, el desgarro muscular es una ruptura de las fibras del músculo. En el músculo se encuentra la zona central, que es la zona contráctil en la cual el músculo se contrae, y se encuentran los extremos, que son los tendones. Entonces los tendones no se contraen solamente, están fijos a determinadas estructuras óseas. Por ejemplo, en el bíceps nosotros tenemos un tendón superior, tenemos un tendón inferior, pero en el centro está la fibra muscular y esta es la que se contrae para que nosotros doblemos el codo en este caso. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en el gimnasio,
Si yo estoy cargando una pesa demasiado elevada, digamos, para el nivel en el que yo estoy, y progreso demasiado a pesas muy grandes, entonces puedo provocarme un desgarro muscular. Si soy una persona que no acostumbra a hacer ejercicio y de pronto decidí salir a caminar una hora, puedo provocar un desgarro muscular. También, doctor. Así es. En movimientos bruscos, pero también en actividades que aunque no sean bruscas, no están aptas, o mejor dicho, yo no estoy apto para realizarlas. Doctor, ¿el músculo tiene que ver algo con los tendones? Así es, el músculo y los tendones, bueno, los tendones son parte del músculo. Tenemos vientre muscular, la parte central, y los tendones son las extensiones o las extremidades del músculo, los extremos. Entonces, en este caso no estamos hablando de la tendinitis, que sería otro elemento que se lesiona en el músculo. Es similar, es parecido, pero son dos maneras distintas de cómo presentarse. Le pregunto esto porque a veces no sabemos si es una tendinitis, como usted lo está diciendo, o es en realidad algo que tiene que ver con el músculo, porque incluso hay personas que refieren que sienten que se les mueve el músculo, o que a veces hay ardor incluso, no solamente dolor. Sí, en el desgarro muscular nosotros podemos encontrar que el paciente siente bastante dolor, pero el dolor puede ser de leve hasta grave, hasta intenso, porque puede haber ruptura parcial o completa, pero también puede haber un desgarro leve, un desgarro moderado, un desgarro grave, que estos se recuperan en tiempos distintos. Por ejemplo, el desgarro leve se puede reparar en un tiempo de 10 días. El desgarro moderado puede durar un mes y medio. El desgarro grave puede durar de 3 a 4 o un poquito más, ¿verdad? 3 a 4 meses. Ya está disponible en nuestra línea el 2222-7808 si quiere hacer algún tipo de consulta. Me gustaría preguntar, doctor, también en el caso de lo que usted ha hablado un poco del ejercicio. Es importante, hoy en día hacemos bastante énfasis en ejercitarnos, pero hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hacerlo, porque a veces las pesas, el tipo de aparato que utilizamos para hacer los ejercicios, pero ya le voy a hacer la consulta. Buenos días, tenemos una llamada. Muy buenos días. Una pregunta al doctor. Sí. En 2 ocasiones el pie me da luxación, tobillo izquierdo, pero yo he sentido, me he curado, pero como que cuando ella camina mucho siento como que el músculo se me va a quebrar, se me va otra vez a desgarrar, y es un dolor que de repente estoy bien y de repente falseo. ¿A qué se debe eso? ¿Será que yo no quedé muy bien curada o es que necesito más? Buenos días, muchas gracias. Gracias por llamarnos a usted. Ok, le entendí que fue un desgarro muscular, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso del desgarro muscular es importantísimo el periodo de rehabilitación o fisioterapia, porque simple y sencillamente nosotros dejamos que la inflamación baje, que el músculo sane, pero no pasamos un proceso de cómo llego yo hasta volver a caminar, por ejemplo. Sí. Eso se da en etapas. La primera etapa es la fuerza inicial, junto con la movilidad inicial, porque el músculo, si se le desgarró, probablemente puede ser en la pantorrilla, según la historia de la paciente, pero también podría ser el cuádriceps. Son los 2 músculos más fuertes de carga en la pierna, músculo de la pantorrilla y músculo del frontal, por así decirlo, del muslo, que sería el cuádriceps. Entonces hay que ir poco a poco, hay que mejorar movilidad. Si en algún momento usted tuvo una limitación de movilidad y continuó así y no se la trató, entonces esa limitación de movilidad pone más trabajo en el músculo y puede provocar que fácilmente se pueda desgarrar o lastimar o simple y sencillamente contracturarse el músculo. Es decir, se pone tenso, no es que se rompe, pero se pone tenso porque él no se logró relajar como se debería haber realizado, y tampoco se fortaleció con los niveles, ¿verdad? Poco a poco, de manera paulatina, hasta llegar a caminar. Y si la persona también tiene algún esfuerzo físico más grande, también debemos adaptar siempre la terapia al paciente, no el paciente a la terapia. Siempre es preguntarle al paciente qué hace. Si esta persona me dice, yo voy al mercado todos los días, yo tengo que pensar que es una paciente que necesita unas piernas muy fuertes.
Sí, por lo que va a cargar. Y hablando también vuelvo al gimnasio, a veces dicen, la pesa yo necesito porque necesito bajar de peso inmediatamente, necesito sacar músculo, y entonces venimos y hacemos con cantidades de libras, levantamos esa pesa y entonces sin saber desgarramos ese músculo. ¿Cómo nosotros reestructuramos si se puede o no ese músculo? Nos responde después de la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Aló. Ok, doctor. ¿Cómo nosotros recuperamos si se puede o no ese músculo? Bueno, la etapa inicial es desinflamar, desinflamar la musculatura. Primero hay que tener un cierto periodo de reposo, que lo fundamental son de los 3 primeros a los 10 primeros días. Eso es un reposo casi total, ¿verdad? Que la persona no esté moviendo mucho. Por ejemplo, si es un desgarro en la pierna, la persona incluso tiene que usar muletas, aunque no fue una fractura, pero necesita usar muletas para no seguir lastimando el músculo. Tenemos otra llamadita, doctor, en espera. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿le escuchamos? Sí. Use la bocina de su teléfono, por favor, y nos hace la consulta. Con muchísimo gusto le escuchamos. Yo tengo un dolor en el brazo izquierdo que me viene desde el hombro. Y quería que el doctor me dijera que si me puede dar una consulta. Cómo no, déjenos sus datos completos y el número de teléfono, con muchísimo gusto, y gracias por llamarnos, doctor. Así es, bueno, también el hombro se puede provocar un desgarro, ¿verdad? Músculos los tenemos en todos lados. Sí. Entonces puede haber un desgarro en piernas, puede haber un desgarro en los brazos. En los brazos. Yo tengo un amigo que se desgarró haciendo ejercicio, ya que usted mencionaba el tema del gimnasio. Él estaba levantando una pesa y alguien pasó y él intentando, ¿verdad?, levantar la pesa, la otra persona, digamos que se sobrecargó en la pesa que él estaba levantando. Entonces eso es un sobreesfuerzo porque él tenía, por así decirlo, programado su sistema propioceptivo de nuestro cuerpo, que sabemos qué tipo de peso y qué tan intenso es ese peso para nosotros. Si es un peso bastante difícil. Y ahí la responsabilidad del instructor de decirle más o menos cuánto pesa, de valorar cuánto eso para así ponerle a hacer el ejercicio en diferentes máquinas. Pero doctor, ¿cómo hacer para que se reestructure? ¿En cuánto tiempo? Usted nos decía esto. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es desinflamar el músculo. Y poco a poco ir restableciendo la circulación. Y no hacer ejercicio en ese momento. No hacer ejercicio en ese momento y poco a poco ir provocando, digamos, contracciones, porque también el ejercicio nos ayuda a que se restablezca la musculatura. Y el masaje Siriax, cuando ya llevamos por lo menos una semana, semana y media, es muy importante porque es un masaje que ayuda a realinear las fibras del músculo. También el ultrasonido terapéutico, la electroestimulación para descontracturar los músculos y para comenzar a fortalecerlos y activarlos para la actividad física. Si es el caso de piernas o brazos, eso es indiferente. Poco a poco se tiene que ir llevando al paciente a la actividad que se ha visto limitado a hacer por causa de esta lesión. Como no, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Alejandro Díaz. Recuerden ustedes, si quiere mayor información, ahí vemos los números de teléfono en pantalla para que también haga sus consultas con muchísimo gusto. Yo sé que les van a tener. No hay que exigirnos mucho en los ejercicios que hacemos. Primero hay que ir al especialista y en base a eso nosotros poder ejercitarnos, porque es bueno, ¿verdad? Pero importante también manejar y mantener nuestra salud. Hacemos en este momento una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana.
Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy. Hablaremos acerca de cuáles son los signos de la depresión para prevenirlo y también para apoyar a aquellas personas a nuestro alrededor que quizás nosotros podamos identificar está pasando por una situación similar. Para hablar acerca de esto y de sus síntomas se encuentra con nosotros Alba Roni, psicóloga clínica. Bienvenida, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, como siempre es un placer poder compartir con todos ustedes y más un tema tan interesante como es la depresión. Aquí la depresión es casi un mito en nuestro país. Nosotros no hablamos de la depresión y aquella persona que se dice o cree tener depresión es casi que atacada y juzgada por la población. Pues si nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahorita los índices de suicidio son bien altos. Estamos hablando de que el suicidio ocupa la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces estamos hablando de una situación bien grave a nivel mundial. Y la depresión está relacionada a varias cosas. Por ejemplo, el trastorno obsesivo bipolar, que es una histeria, la persona anda súper eufórica y luego baja a un estado de depresión. Exactamente, totalmente deprimido, que puede ser peligroso, ¿verdad? Tenemos también lo que es la depresión posparto, cuando no siempre se da que después del parto la mujer comienza a tener problemas hormonales y hay una depresión que también la puede poner en peligro. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de una depresión? Ok, es bien importante saber que a veces nosotros decimos, hoy amanecí con la depre, hoy ando depre, y eso se ve como normal, porque la gente lo toma como que, pues, decir, ando triste y ando con depre, o ya me dejaste depre, y eso es una tristeza. Es importante diferenciar que la tristeza puede ser lo mismo por que un depresión. Estímulo, totalmente que no, por un estímulo que está pasando en este momento y mi reacción emocional se da a través de la tristeza, pero la depresión va más allá y puede durar, puede ser por tristeza, porque la persona se siente totalmente con un vacío, tristeza, tiene problemas para dormir, problemas de insomnio o puede dormir demasiado. Hay problemas alimenticios, trastornos alimenticios, que la persona come demasiado con una gran ansiedad o deja de comer. También tenemos lo que es el estado anímico, la persona comienza a andar enojada por cualquier cosa. Irritable. Irritable, que cualquier cosa explota. Entonces vemos a personas que tal vez nunca han sido así y decimos, no, lo que pasa es que es bipolar, porque un día anda bien y otro día anda mal. Ojo, no siempre la depresión se da con tristeza. ¿Por qué es importante que detectemos la depresión y que la tratemos? Pues creo que la depresión mata, hemos visto cantidades de suicidios, lo que acabamos de decir, y es importante atendérsela a tiempo. Muchas personas pueden no sentir tristeza, pero ya no tienen placer por aquello que antes le daba placer. Desde ahí o se da por tristeza o se da por esta conducta de que ya no tiene placer por las cosas que normalmente, como la familia, la pareja, salir, si antes tenía hobby, deja de tener ese hobby y tiene un aplanamiento emocional, que no siente alegría para nada. ¿Cómo se trata la depresión? ¿Se debe de automedicarse o, mejor dicho, se debe medicarse? Hay diferentes tipos de depresión. Hay una exógena y hay una endógena. Cuando hablamos de la endógena es cuando dentro del organismo de la persona no hay suficientes neurotransmisores para responder al estado anímico. Y la exógena es cuando hay una situación que afecta la vida de la persona grandemente y que comienza a tener este estado de depresivo, que sí es importante comenzar a trabajar en dos vías, ¿verdad? Lo que es la parte, si hay una depresión mayor, es importante la medicación, ir al psiquiatra, buscar ayuda profesional, igual que si hay una situación externa, poder resolverlo, ir donde el psicólogo, hablar con el psicólogo y buscar ayuda, que es sumamente importante, que a veces nos sentimos con depresión y no buscamos ayuda. Los invito siempre a buscar ayuda en momentos de depresión o de cualquier otro trastorno que nos pueda estar afectando nuestra vida. ¿Cómo se puede intervenir a una persona que no reconoce que tiene depresión? Yo creo que este es un trabajo bastante fuerte porque el familiar juega un papel muy importante. El estar pendiente, el poderle hacer conciencia, el hacerle ver que todo lo que disfrutaba ya no lo está disfrutando y que es importante que la persona busque ayuda, creo que es un gran paso. Hay estados depresivos que es importante que los familiares obliguen al paciente a atenderse, porque esto puede llevarlo a la muerte.
Excelente, doctora. Gracias por esas recomendaciones. A las personas que nos están viendo, esperamos que esas recomendaciones les sean de interés y la puedan poner en práctica. A todos los cumpleañeros, besitos especiales. Dios me los bendiga. Rubén Díaz les envía saludos a ustedes. Bye, bye, Xochitl.